Buen día, Juan, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente para mí, gracias por estar con nosotros en este Quédate en Casa y la verdad digo que me parece que cualquier explicación que se le pueda buscar a esto me parece que es poco, ¿no? Ha trascendido todo el fenómeno Maradona, lamentablemente con su fallecimiento, ¿no? Y es Maradona, y Maradona siempre trascendió. Y en su muerte, lógicamente, muchísimo más. Recién charlaba con alguien del canal, le decíamos esto, de que Maradona nunca pasó desapercibido, y a la gente normal muchas veces la muerte lo engrandece. A Maradona, imagínate Sí. que no es una persona normal, nunca lo ha sido, muchísimo más. Hay dos cuestiones, entiendo que se puede mirar de dos lados, pensándolo de la sociología o el fenómeno que representa Maradona, o lo que implica Maradona en su persona, que tiene que ver con lo personal y tiene que ver con lo extraordinario de su persona, con lo inaudito, único y tal vez muy difícil decir que no se vuelva a repetir, tal vez haya otro en algún momento, pero muy difícil que se vuelva a repetir una persona como él, por el futbolista y por su persona y lo que representa, y que cada vez que hablaba dejaba una frase, y es real que se enfrentaba con aquellos que muchos no se enfrentan, decía cosas que a algunos no les gustaba, y eso hacía que su persona se engrandecida en lo que es, digamos, un mito, una leyenda, el tiempo lo dirá. Y además de lo que representa su persona, eh, esto, cada vez que hablaba no pasaba desapercibido. Y después el fenómeno del velorio en sí mismo, que hubiéramos deseado tal vez, seguramente lo que estaban ahí, que hubiera sido de otra manera. Pero el contexto, también cómo fue el fallecimiento de Maradona, el entendimiento de que la familia quería tal vez despedirlo de otra manera, en un contexto muy complicado por lo que uno ve también de lo que pasó en su último tiempo Maradona. Entonces todo llevó a que pasen esos hechos, pero que también esos hechos son un recorte de la realidad. No fue no fue todo. Uno consultó con aquellos que fueron, dice que era extraordinario la gente que había, que el aire era otro, que se respiraba otra cosa, y pasan estas cosas, y obviamente mediáticamente ven de poner 20 personas saltando la reja, 50, 100 o 200, de 100.000, 200.000 que había en la calle cantando, despidiéndolo a quien fue tal vez una de las personas más importantes que tuvo nuestro país en todo sentido. Generaba odio y amor en extremos con la misma intensidad. Yo soy de aquellos que lo han querido mucho, uno lo piensa inexplicablemente, se entristece por alguien que no ha conocido, pero la realidad que nadie puede negar que es y ha sido una persona extraordinaria, muy entrañable, por muchas cosas, y ya el hecho que para nuestro país, después de una guerra, ya se enfrentaba a ese país con el cual combatimos, hizo lo que hizo, y la alegría que nos dio después de eso, la verdad que tiene pocas palabras. Habría que imaginarse después de esa guerra, no sé, aunque sea futbolísticamente, pero lo que hubiera representado para nuestro país perder 5-0 con Inglaterra después de, a Claro. los 3 años a 4 años de la guerra. Y no Yo, Santiago, pasó, hizo el mejor ¿sabés gol que en los ayer mundiales, que miraba? por ahí puede ser Sí. una frivolidad, pero parece a la distancia y en ese momento deja de serlo. ¿Sabés que ayer Eso es estrictamente miraba? futbolístico, digo. Claro, ayer miraba, digo, hasta los pueblos más recónditos del mundo, la tapa de los diarios, veo algunas compilaciones que han hecho en las redes sociales, ¿viste? En todos los diarios del En mundo, hasta en el todos pueblito los más países chico, del mundo. Maradona. Todos los países del mundo. Todos los países, hay una foto, creo que en Irán o en Siria, en un En país, Siria, una ciudad la piba destruida, pintando un mural, sí. y un mural de él en el medio de la ruina. Lo de Nápoli, que también pasó un poco desapercibido, pero una caravana un ídolo popular pero sin precedente en una ciudad que no es la suya, muy alejado de su país, sin su gente. Pero es Maradona. Podemos hablar de mil situaciones, mil frases, cosas que han dicho mucha gente, y uno lo que puede llegar a resumir es que esa persona inspiró a tanta genialidad, inspiró a que otros digan genialidades, no sé, la frase de Dolina, de Galeano, canciones.
inspiró a muy poca gente que tanto se lo tatúe en remera. Eso es un fenómeno de la cultura popular. Después queremos o nos quisiéramos pensar qué relación hay entre los hechos, o algunos quisieran pensar qué relación hay entre los hechos de violencia o esos que se mostró, que no es todo, para mí, insisto, no es todo. No es que para mí, digamos, es de uno que escucha y ve lo que ha pasado realmente, es una parte, es un recorte, es un dato, lo que se es apenas mostró, un dato de la no realidad. es lo que pasó. Sí. Es un dato de la realidad más, no hay que por eso minimizarlo, pero es como que uno quiere asociar la vida controvertida y polémica de Maradona con eso. Que en sí ese es un hecho del velorio, Maradona es otra cosa, sí otra cosa. Podemos asociarlo a la cultura popular y Maradona tal vez es, y nos identificamos todo como un argento, digamos, un estereotipo de lo que es el argentino, lo que decíamos, y la picardía, el fútbol, el barrio, está todo condensado en él y por eso muchas veces nos identificamos con él y creemos que es Maradona casi sinónimo de Argentina. A algunos les gusta que lo sea, a otros sí, a unos se gusta que a otros no les gusta, pero no deja de serlo, digamos. Y tal vez, y eso es un debate, podría una charla que podremos estar mucho más tiempo, pero la realidad es que tiene que ver con eso, con la cultura popular, el fútbol, lo argentino, y Maradona está todo ligado. Santiago, ¿y cómo ves, digamos, a la percepción de las personas, a la lectura de Maradona acá hacia adelante, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿O cómo crees que, como decías, ¿no? La muerte engrandece más a una persona de las características, digo, ya era grande? ¿Cómo pensás el Maradona de acá hacia el futuro, digamos, en un estado distinto, ¿no? Sí, no solo, yo creo que era un fenómeno en todo sentido de la palabra, ¿no? Un fenómeno real, un fenómeno pleno. Y la realidad es que la sociología no predice, o ninguna ciencia puede predecir, pero si uno mira en otros personajes tan queridos y tan adorados, digamos, en su vida, una vez que mueren tienden a enaltecerse y a convertirse en mito, leyenda, empieza a aparecer todo lo bueno, y con Maradona aún más, digamos. Pasa, si vos, no sé, pongo una figura controvertida del siglo XX en Argentina, que era Perón, cuando falleció era un 50, 60, 40, y hoy lo quiere mucha más gente de lo que Sí. antes, o lo quieren menos de lo que antes, porque se va mistificando la figura. Cuando vos te empezás a mistificar, empieza a aparecer solo lo bueno, y empiezan a haber más gente que te quiere que la que no te quiere. Con Maradona va a pasar eso, pero en el mundo, digamos, un referente en el mundo. Ya el hecho de que vos sea transformarte en un adjetivo, decir, que a vos te digan, vos sos el Maradona del tenis, por ejemplo, que vos mismo sea todo lo que está bien en algo, eso ya dice lo que significa la persona misma, digamos. Te queríamos preguntar, porque ayer hubo una imagen en el medio del velatorio de Maradona, digo, esto de unir a todos los argentinos, pero hay una imagen que es de un ícono, ¿no? De una hincha de Boca, uno de River. Ponemos una imagen, Ramirito, un hincha de Boca y uno de River abrazados y consolándose en el medio del dolor, ¿no? Uh-huh. Eso uno entendería y queremos creer que en algún momento los argentinos podemos estar unidos a pesar de nuestras diferencias. Y eso es factible y eso es real que Maradona puede generar eso y lo ha generado y lo va a seguir generando, que tal vez necesitamos encontrar puntos en común. El Maradona y el Diego es el punto en común del cual muchísimo y gran parte de nuestro país está orgulloso y lo va a estar cada vez más. También es verdad, y no hay que dejar de decirlo, de la misma manera que los hechos de violencia es un recorte, una imagen, la foto de una persona entre dos personas vestidas de River y Boca también es una foto, una imagen, y tampoco hay que sobreestimarla, digamos. Claro. Y también no renegar de las diferencias, digamos. El problema es ese, digamos. Podemos estar unidos, sí, lógico, de hecho el país existe, es uno, es Argentina, tiene sus límites, y existe gente que piensa distinto y lo va a pasar siempre, y espero que así sea y no puede ser de otra manera. Y encontramos que hay situaciones donde se puede unir la gente y tiene que ser situaciones que tengan mucho peso o personas con mucho peso y que logren estas cosas, y uno era Maradona, digamos. No sé si habrá otro, la verdad no lo pensé, pero los eventos deportivos de selecciones también lo logran, pero Maradona era mucho más que eso. Esto es ya una cuestión subjetiva,
que escapa al análisis, digamos, el cariño que uno le tiene a una persona como él por lo que logró, por lo que hizo, por lo que decía, por lo que representaba, etcétera, etcétera. Pero entiendo Santiago, que lo que plantea, sí, puede ser sí. Un anhelo de más que una... Sí, es una imagen, en cierta medida existen esas situaciones, hay que buscar los puntos en común, Maradona era uno, y es lo que anhelamos en cierta medida, pero en definitiva lo que... Hubo se construyeron dos discursos ayer después del velorio, uno era lo de hecho violencia, ¿no? Y esto de no cambiamos más, somos argentinos, sí. Que no comparto tanto porque no deja, es lo que queremos ver, claro. Y en realidad creo que pasa por otro lado las características nuestras, no el hecho de violencia, porque si ves en Nápoles o en otras situaciones, en otros países, situaciones iguales pasa lo mismo, o hecho de violencia muchísimo peor y nadie se asusta. Y por otro lado se mostró eso y por otro lado la foto de, bueno, Maradona unía. Sí, efectivamente unía. Y en realidad también lo que vemos y lo que deseamos es ver esa foto más seguido con otro discurso.